Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puede contarnos su edad? 83 años. ¿Dónde nació usted? Misiones. ¿Y cómo se trasladaron o por qué se trasladaron? Y porque mi papá era de acá de Federación y como andaba en las balsas, se trasladó a Misiones porque allá tenía digamos, donde empezaba su trabajo. Las balsas se hacían en esos lados, después se la traía pasaba por Brasil y se venía a Federación. Y bueno, así que nos fuimos. Mi mamá se casó y nos fuimos a vivir todos allá. Y bueno, y somos 14 hermanos, todos nacidos allá, y uno nomás que nació acá en Federación, pues si no todos nacidos allá. Bueno, y así fue la vida de mi padre hasta muchos años trayendo madera. Hubo un tiempo que hubo una tormenta muy grande y se desparramó madera se rompió las balsas y se trasladó las maderas para el Uruguay, para todos lados, así que había que recoger con las lanchas, ir a buscar las maderas y volver a hacer balsa otra vez. Y ahí arriba de las balsas, ellos hacían sus casas, digamos, sus chozas, no sé cómo decir, y ahí hacían y dormían porque pasaban días y noches arriba de la balsa. Muchos, y siempre se trabajaba en el tiempo de la creciente. Cuando había creciente venían con las balsas. Y bueno, y así fue la vida de mi papá. Y después nos trasladamos, yo era chica, pero ya después nos trasladamos en Federación, en la ciudad donde nacieron ellos. Y ahí nos quedamos y bueno, después papá siguió trabajando en Brasil y en Argentina, trayendo madera con mis hermanos mayores. Y bueno, así que... ¿Y las balsas o las jangadas, como Las jangadas, sí. eran impulsadas por la corriente o...? No, por lanchas. Un poco por la corriente. Y si no, tenían 5 o 6 lanchas que las iban manejando, uno para un costado de una y la otra por el otro lado, cosas de ir como en derecho, llevándola. Pero así llegaba hasta Federación, y después de Federación llegaban ahí, y ahí donde empezaban a sacar la madera. Se sacaba por medio de caballo. Ahí había que le decían el diablo, eran 2 ruedas grandes con un eje que ataban los palos tirados por caballo. Y eso lo sacaban del río hacia afuera. Y iban directos a Cerradero. Y cuando ustedes se trasladaron de Misiones a Entre Ríos, ¿en qué transporte lo hicieron? En camión, porque papá tenía 2 camiones, así que vinieron los 2 camiones cargados con la mudanza. ¿Recuerda cómo era su casa en la vieja Federación? Y sí, una casa grande, una casa hecha por mi papá y por un señor llamado Rondonotti, que él era el que dirigía. Y bueno, y ahí nos trasladamos. Lo primero, antes de hacer esas casas, nos vinimos directo primero fuimos al campo, a la casa de unos tíos, hermanos de mi papá. Y después sí, nos vinimos al pueblo de Federación y se alquiló una casa hasta que se construyó la otra casa, la casa que vivimos. Porque primero papá había comprado una casa para venir directamente de Misiones a Federación, pero como esa casa se había comprado con inquilino,
no salieron y así que tuvimos que alquilar. Y bueno, y así fue que después nos trasladamos a la casa que hizo papá. ¿Y los 14 hermanos, cómo estaban divididos en las piezas? Y bueno, porque después de ahí, ellos iban a misiones más o menos a los 14, unos 13 años más o menos, tenían 13 años, ellos ya salían con papá a las balsas. Se iban a buscar madera y todo. Así que se iban yendo a trasladarse así ¿cómo te voy a decir? Con las maderas, trabajando con mi papá. Y después ya se fueron quedando, unos se quedaron en Brasil, se casaron, quedaron ahí. Ya después veníamos todos los otros que venían creciendo, naciendo porque... Y bueno, y después se dividían en dormitorios de 4 o 5 dormitorios grandes, 5 o 6 camas. Y después eran 9 varones y 5 mujeres. Y bueno, y había 4 dormitorios, así que mi papá falleció cuando nos trasladábamos a Federación, cuando nos trasladábamos a la casa que hizo él. Falleció joven, 57 años, y bueno, y quedamos con mi mamá. ¿Y las mujeres qué hacían? Cosían, bordaban, cosían y tejían, siempre. ¿Eso era para la venta o era para...? No, hacían para afuera, así como... Bueno, hacía todas esas cosas para gente que les pedía. Ajá, como un trabajo. Como si ya trabajaban, ya tendríamos... Bueno, la Debbie, qué sé yo, tenía, 14 años, yo a los 11, 12 años ya bordaba para afuera. ¿Qué recordás de tu familia en esos años? ¿Padres, abuelos? ¿Tus abuelos habían...? No, yo no los conocí a los abuelos, ninguno de los abuelos conocí. Porque cuando vinimos ya eran fallecidos. Y a la vez que allá de Misiones ya nos trasladamos para acá, ya los abuelos ya habían muerto. Mi mamá y mi papá sí se habían venido a verlos, pero nosotros éramos 14, no se podía trasladarlo todo. Y allí íbamos, allá había hasta 4º grado. Y la escuela más o menos de distancia había 1 legua. Así que nos íbamos todos los días, a los 6 años ya iban. Y después se iban y venían caminando, atravesando campo, como dice, porque se trabajaba para que quede más cerca. ¿Y los materiales de la escuela los tenían que comprar? Los materiales de la escuela un poco se los compraba si no daban a la escuela. Porque nosotros nacimos todos en Concepción de la Sierra. Y bueno, y cuando llegábamos allá, tenían preparado el mate cocido con galletas calentitas. A todos los chicos que iban ahí, tenían preparado para que desayunen. Y bueno, sí, fuimos todos, pero hasta 4º año. Después nosotros, que somos las más chicas, digamos, cuando venimos a Federación, seguimos, pero los demás, los mayores, hasta 4º, porque ahí ya salían con papá a trabajar. 4º año. Grado. Ah. No, ninguno. No, sí. Mis hermanos mayores, que a los 13 años ya se iban con papá a trabajar con la madera. ¿Y el uniforme tenían que ir de guardapolvo o tenía un...? Ya en Misiones no. Misiones iba así nomás. Por acá ya, en Entre Ríos, ya no.
ya teníamos los guardapolvos, pero ya se iba como, qué sé yo, con lo que teníamos, ¿no? ¿Y los maestros cómo eran? Ah, buenísimo, muy buenos maestros. Pero un maestro era para 2 grados. Yo creo que, ya no recuerdo, pero creo que eran 2 o 3 maestros para hasta 4º o 5º grado, más que eso no había. Y si alguien se portaba mal, ¿cómo solían disciplinarlo? Pero la verdad que eso ni recuerdo, pero se ve que éramos buenos. Porque eso no recuerdo, ¿viste? Pero como eran pocos, porque no es que digamos, vamos, eran 20 o 30, no, éramos, qué sé yo, en cada grado habría 6, 7, imagina. Tampoco iba, por eso eran pocas maestras, porque cada maestra ocupaban 2 grados. Daban clase 2 juntos, primero y segundo. Pero primero superior, porque antes había el primero superior, ahora no sé si es primero superior, yo creo que no va. No. ¿Cómo tomaste la noticia del traslado de una provincia a otra? Bueno, yo vine muy chica de allá, porque fueron mis tíos y yo me vine con ellos. Me trajeron, recién tenía, ponele 6 años, 7, me trajeron ellos y ya me vine a vivir acá. Después sí, cuando se trasladaron al año más o menos, vinieron mis padres, mis hermanos a Federación, si no estábamos todos en misión. Y bueno, y después sí, ni bien vino papá y mi familia, me fui con ellos. ¿Recordás algún juego que solían hacer? Sí, muchos juegos. La escondida, el bienvenido. Bienvenidos. Sí, buenos días, su señoría. Eran cierta cantidad de... Pero eso ya jugábamos acá en Federación. Allá no, porque en Misiones era mucho la diferencia de las... Ya no jugábamos con las muñecas, con los trapos que teníamos. Y bueno, y después sí, cuando acá nos reuníamos, cuando estábamos ya en nuestra casa, nos trasladaban, estaban las vecinas, que éramos todas más o menos la misma edad, y jugábamos a la escondida, y si no, buenos días, su señoría, y todas las noches, hasta las grandes también, porque nosotros éramos más chicas, pero mis hermanas que eran más grandes, y las vecinos todos eran 14, 15 años y jugábamos todo eso, y más también. Y ahí al lado de casa pasaba la vía. Unos pasitos nomás ya estaba la vía, porque era cerquita. Así que, y bueno, eso era todas las noches, nos juntábamos. Durante el día sí, mis hermanas mayores, esas cosían y después ya empezamos nosotros a hacer nuestras tareas para comprarnos lo que queríamos. Así que, pero igual de noche, todas las noches nos reuníamos en el vecindario, jugábamos. Aunque ahora ya nadie hace eso, ¿no? ¿Y en qué constaba ese juego de Buenos días, su señoría? Y contaba de cierta cantidad de chicos de un lado y la misma cantidad del otro. Y bueno, uno contaba, buenos días, su señoría, Mantantero y Urá. Y la otra del otro grupo decía, y decía, bueno, a cuál de ellas la quería, Mantantero y Urá. Y bueno, el otro grupo le decía, yo quiero tal cual de las chicas que estaban, bueno, se las pasaba. Y después que terminaba, quién quedaba, bueno, después de ella jugaban. Se jugaba ahí a ver quién quedaba, yo ahora ya no recuerdo muy bien. Y después jugaba el huevo podrido, que hacíamos una redondo y se ponía qué sé yo, un cosito atrás de cada chica y
nos teníamos que estar mirando. Donde iba la chica que iba con, digamos, con una naranja, una cosa, y la ponía detrás de él. Y ahí tenía que adivinar. Si no adivinaba, te mandaban al centro. Bueno, y así, ese era un juego, todas las noches. ¿Y no había tiendas como hay ahora o por qué se usaba mucho eso de mandar a hacer la ropa? Siempre sí, había tienda, muchas tiendas de telas nomás. Ropa hecha muy poco, pero igual había, sí. Pero lo que pasa que cuando vos hacías las costuras, era que, como decirte, hacías los gustos que vos querías, porque a veces había modelos que no te gustaban, bueno, mandabas a hacer. Ahí se trabajaba mucho se trabajaba con costura. Ahí hacía traje de novia, aunque así se sigue haciendo siempre. Y bueno, y después levantaba punto media. Tenía una maquinita que se levantaba punto media, porque antes las medias salían caras. Y o hacía arreglar las medias, levantaba los puntos. Bueno, siempre salía más económico. Se trabajaba mucho. Después yo bordé mucho, punto cruz. He hecho muchas sabanitas y cosas así para criaturas que me traían de Paraná, me sabían traer familias conocidas y bueno, así se trabajó mucho. Después empecé a bordar y bueno, punto cruz, muchos manteles así con todo, contando hilos nomás, no poniendo con nada, sino se contaba los hilos. Y después empecé a coser, y así seguí cosiendo, bordando, tejía mucho también. Y últimamente empecé con las tortas para el supermercado, para el Día de la Madre se hacían un montón de tortas, por lo menos 120, 130 tortas se hacía, todo particular. Tenía chicas que me ayudaban, para el Día de la Madre se trabajaba mucho, ahora sí ya dejé todo. No dejé todo, pero sigo cosiendo algo, siempre algo. Y le puedo preguntar, la ropa interior, si no había tiendas, ¿cómo cada uno se la hacía? Bueno, digamos, sutién le dicen, ¿no? El corpiño, el sutién. Bueno, el sutién, eso sí se compraba. Y la ropa interior, la bombacha, digamos, esos, las más grandes no tenían preferencia, ¿verdad? Porque siempre las más chicas se hacían en la casa. Ahora ya cuando éramos más grandes no, porque ya cada uno se compraba, pero si no, se ponían lo que le hacían nuestras madres. ¿Tenía animales en su casa? Y, sí, el perrito siempre. Después había gallinas. Esos eran los únicos animales que había. En el campo sí había vacas, que por supuesto, se ordeñaba, se traía la leche al pueblo. Se hablaba si sus abuelos habían venido de otro lugar. Sí, de parte de papá, sé que eran, ¿cómo era? Italiano, creo que era. Españoles, no italianos, no españoles, de parte de papá y de mamá, mis abuelos. Después ya la mamá y papá, eso nacieron acá. Le puedo preguntar cómo era ser adolescente en su época, qué cosas solían hacer los adolescentes.
Y bueno, pero allá antes nos dejaban salir, no es como ahora que jovencitos ya están saliendo, no, allá no, tendría, yo 16 años fue el primer baile que fui, así que si no era en casa nomás, por eso nos reuníamos casi toda la noche jugando ahí en la calle nomás, porque antes no es como es ahora, pero antes no nos dejaban salir. Después sí, ya a los 16, pero siempre los sábados nomás. Si íbamos a un baile tempranito a la casa. ¿Tenían que salir en grupo? Sí, salí con las amigas y después con unas hermanas. ¿Se acuerda qué música se escuchaba? Y bueno, la verdad que el rock and roll era, siempre aunque yo nunca lo bailé, pero se bailaba el rock and roll. Después eran los pasodobles, el tango sí bailé mucho, pero lo más. Y después empezaron las rancheras, que las rancheras son hermosas, todas esas de esa época. Aunque ahora ya no se baila esas cosas, pero hay linda música. ¿En su casa contaba con radio o televisor? De primero con radio. Después sí, ya cuando se instaló salió la televisión, sí, con televisión. Pero se veía muy poco porque las antenas que si andaba, a veces no andaba, no se veía casi nada. Tenían que tener antenas muy altas. ¿Y recuerda en qué año fue lo de la televisión? Ay, yo no me acuerdo bien, la verdad que no, pero en el 50 y pico me parece que era. La verdad que no me acuerdo bien. Sí, porque eran, sí, más o menos por ahí 50 y algo. O 60, la verdad que no me acuerdo. ¿Cómo eran las vacaciones o los veranos en tu juventud? ¿Solías irte a algún lado? No, nos quedábamos en casa, nosotros no salíamos. A veces íbamos a Brasil, donde la casa de mis hermanos, pero no eran vacaciones, si nos íbamos y estábamos unos días ahí, pero ayudando por una cosa u otra. Pero si no salíamos de vacaciones como ahora. Para nosotros no existía vacaciones. ¿Tenían agua corriente en tu casa y luz? Luces sí, pero agua corriente no, porque papá cuando hizo la casa hizo un tanque grande, pero se llenaba siempre con agua de lluvia, si no teníamos pozo de agua. Así que, pero luz sí, siempre se tuvo. ¿Y para preservar los alimentos tenían heladera? Sí, teníamos heladera. Sí, heladera a querosén. En ese entonces era querosén. Después ya no, después ya se fue con el eléctrica. Pero en ese entonces teníamos heladera a querosén. ¿Y costaba mucho mantenerla, digamos, gastaba mucho el querosén o...? Y en relación a veces, sí, pero a veces pero no es como la de electricidad. La electricidad es más, ¿cómo te voy a decir? Más, enfría más rápido y es más, no sé, se conserva mejor. Porque la heladera, a querosén, si en una de esas te quedabas sin querosén no te dabas cuenta y ya la electricidad ya es distinto, porque donde no tenés luz sabes que se corta todo. ¿Qué aparatos o herramientas había en la cocina? Si yo me iría a la cocina de su casa, ¿qué encontraría? Y bueno, antes encontraría la cocina a leña y a la querosén, pero se usaba mucho la cocina a leña. Y bueno, era eso, y después si queríamos hacer algo teníamos que hacer todo a mano, amasar todo eso a mano, no es como ahora que tenés
amasadora tenés, pero si no era todo a mano, pero la cocina sí, la cocina era a querosén, porque en ese entonces todavía el gas no había. ¿Y no venían antes los paquetes de fideo así? ¿Se veía o...? Antes eran por bolsa, pero después sí vino, después ya era un paquete de fideo, y si no se hacía en la casa se amasaba mucho. Si queríamos comer fideo era amasado casero. No se compraba, sino era casero, aparte que más económico y todo. ¿Cómo era ir al médico o atenderse en caso de enfermedad? Y el médico era casi ni ir, porque no existía como ahora cualquier cosita al médico, ahora no, antes no era así. Antes, yo que me acuerdo como a los 10 años recién, que he ido porque tenía ¿cómo se llama la viruela? No, la otra. ¿Varicela? La varicela, esa varicela, bueno, ahí de primero estuvieron mis hermanos, que ahí sí fue el doctor, pero después nosotros, ya que éramos más chicas, no, ya sabíamos, mi mamá ya sabía lo que había que hacer, así que ya ni se iba al doctor, se daba lo que... Y bueno, y así fue. Y gracias a Dios no hubo que necesitar por urgencia, nada, no, nunca. En ese sentido, nunca, gracias a Dios. ¿Recuerda la primera vez que votó? Sí, me acuerdo, sí. Bueno, ganamos por las dudas. ¿Dónde había votado? Y voté en la escuela, no, en la municipalidad. Sí, era en la municipalidad, no era en la policía, no en la municipalidad, yo creo. Sí, en la municipalidad. ¿Y recuerda qué partido estaba la primera vez que votó? Y sé que era el radicalismo y el peronismo, eso sí. Ahora, quiénes eran no me acuerdo, eso sí no me acuerdo, pero eran los dos partidos. Democracia Cristiana también estaba. 3 partidos. Aquí está Eduardo Vago. Ese era el partido que estaba, uno de los partidos. ¿Era a nivel local o era, por ejemplo, para presidente? No, para presidente, local y presidente, para eso. Era. ¿Y recuerda algo del peronismo? ¿De las políticas? Muy poco, yo recuerdo muy poco de eso. Como nunca anduve en política, ahora sí, no es que ando en política, pero entiendo más. Antes no, era una cosa que votábamos a lo que nos decían nuestros padres. Pero ahora sí, ya uno, por supuesto, vieja ya, pero en ese entonces primero no, primero era, y eran 3 partidos, me parece que era. Ahora, Democracia Cristiana, no sé si era en la Argentina estaba también, eso yo no me acuerdo, yo ya sí sé que estaba en Federación, pero no sé si era por toda la República, eso es lo que no sé. Creo que sí. ¿Y recuerda el impacto que tuvo, o si tuvo algún impacto, la muerte de Evita o de Perón? No. ¿No se hablaba, digamos? La verdad que de Evita no es que era ¿cómo te voy a decir? Fue tan triste por razón que una mujer joven, aparte joven, que tenía sus ideas, no, aunque no era la de uno, pero tenía sus ideas y era una persona, qué sé yo, que el partido de ella
¿cómo te voy a decir? Bueno, no sé cómo decirte, pero es una persona humilde, según ayudaba mucho. Y después la vida que tuvo, la enfermedad, fue muy triste. Eso sí, fue muy triste, por más que uno no sea del partido, pero tenés corazón y dolía lo que le pasaba. ¿Qué podía usted hacer con el sueldo que ganaba con la costura? Y ayudar en la casa. Y bueno, éramos más chicas cuando éramos porque papá ya era fallecido, mamá era ama de casa, así que tratamos ya de ayudarnos de todo uno a otro, era para la casa. Después ya más grande, ya qué sé yo, no hacíamos, ¿cómo te voy a decir? Ya no nos compramos nuestra ropa, de primero era pero después ya nos compramos nuestras ropas, nos vestíamos nosotros, nomás no. De jovencita ya. ¿Y le puedo preguntar cómo conoció a su marido? Y bueno, yo conocí a mi marido, bueno, él era de acá nomás, pero lo conocí nos entrevistamos, mejor dicho, en un baile. Y bueno, y de ahí nos hicimos pareja, pues nos casamos. Tenemos 3 hijos y unos cuantos nietos y bisnietos. ¿Y usted siempre trabajó a la par de él, digamos? Y sí, se trabajó, acá teníamos roticería, ahí sí trabajamos mucho, con la roticería se vendía empanadas, se hacía de todo, ahí se trabajó impresionante, mucho trabajo. Él antes trabajaba en la madera, después cuando ya se bajó, digamos, que ya no llegaban las balsas, trabajaba en un ¿cómo te voy a decir? Repartiendo así repartiendo querosén, así se vendía, salían a vender querosén con en una camioneta, bueno, y salían vendiendo querosén por las calles para una empresa de ahí. Y bueno, y después ya empezó a trabajar en la roticería cuando nos vinimos para Federación, cuando nos trasladamos de la vieja a la nueva ciudad. Bueno, ahí tuvimos la roticería. Después ya él se enfermó y ya no trabajó más. Pues falleció. ¿Recuerda algo sobre las fiestas patrias? ¿Cómo se vivía en su infancia y juventud? Bueno, allá en Misiones, cuando vivíamos en Misiones, bueno, se hacía una fiesta nomás. Y después cuando nos trasladamos a Federación, sí, se hacían los actos en la plaza, sobre todo las fiestas 25 de mayo, 9 de julio, se hacía fiestas, se trasladaban, se desfilaban, hacían grupos como en la escuela Carlos Pellegrini, muchos alumnos hacían como escuadrones así y se trasladaban todo a la plaza. Y se hacían los actos ahí, unos actos muy lindos, muy lindos. ¿Y había fiestas en el pueblo? La fiesta en el pueblo, que eran los carnavales y el Día de la Virgen el 8 de diciembre, sí. Esa era una fiesta patronal, que lo mismo que acá que estamos en la nueva, la fiesta patronal todos los 8 de diciembre. Y después ahora, acá en la nueva, se hace
peregrinación que saben venir de Concordia caminando hasta Federación, mucha gente, para siempre el tercer domingo de septiembre se hace la fiesta para Federación, que es el Día de la Virgen también. ¿Y antes se hacía peregrinación también en la Vieja? En la Vieja yo creo que no se hacía. En Federación no, eso después empezó acá, que se trasladan un día, son 3, 4 veces que se peregrinación, que vienen de Concordia a Federación caminando. Y bueno, y las de Federación se trasladan a Concordia y se viene caminando de Concordia acá. Pero si no, salen a peregrinar toda una noche hasta Concordia, después vuelven, ¿no? Dan toda una vuelta. Como es. Y bueno, se sale de Federación, ponele a las 3 de la tarde más o menos. Salen a las 3 y recorren todas las colonias, por todas las colonias, y se llega al otro día más o menos a las 8 de la mañana, que acá la reciben toda y ahí van acompañados por médicos, enfermeras, y bueno, y más o menos a las 8, 8 y media llega acá. Mucha gente, mucha gente. ¿Cómo se tomó usted la noticia de que iba a ser trasladado a la nueva federación? Y bueno, con tristeza y a la vez alegría, porque gracias a eso tuve casa, porque si no estábamos alquilando, ¿viste? Así yo tuve mi casa, gracias a Dios me dieron casa, porque iban censando y como ya según la cantidad de gente que había en una casa, bueno, te censaban. La verdad que no sé muy bien, pero no me acuerdo muy bien, pero sé que te censaba y después, gracias a Dios, tuve casa. ¿Pero fue un cambio muy rotundo o...? Y bueno, no sé, es triste, sí, porque uno va a la Vieja ya, pero qué sé yo, saber que tener tu casa, tener lo tuyo, eso es para los... En ese entonces yo era joven, ahora ya no, pero en ese entonces era joven y uno quería lo de uno, gracias a Dios que tuve la suerte de tener mi casa. Pero también es triste porque era muy lindo la vieja ciudad, muchos recuerdos, pero bueno, la vida sigue y teníamos que superarnos un poco también. Y bueno, yo cuando vine acá, mi mamá vino conmigo, vivió conmigo mi mamá. ¿Hubo cosas que se perdieron de la Vieja a acá? ¿Cómo que puede ser? Sí. Por ejemplo, el cine, no sé por qué no... Bueno, el cine acá, hubo cine, sí, acá. Pero después el cine porque tenían acá, no sé si sería del cine o si serían, digamos, el salón era para el cine o era prestado, eso es lo que no sé, pero hubo un tiempo. Pero después ya no hubo más, no sé qué pasó, no sé. Porque eran los de Aldá que andaban, después se fueron. Se fueron a Paso los Libres, digamos, los que eran del cine. ¿Y los clubes y esas cosas se trasladó todo? Sí, el club social, ese el que, bueno, se trasladó para acá. Y los otros clubes, todos los clubes, porque está Almirante Brown, creo que es uno. Después está Estudiante. Eso están todos. No sé si hay otro club. Debe haber otro club. Estudiante.
Sí, debe haber otro rullo, ahora no me acuerdo. ¿Recuerda cómo fueron los primeros encargos de cómo era que a usted le encargaban, digamos, los vestidos? ¿Venían personalmente? No, venían, sí, la gente, querías vestido, una cosa, te venían y, bueno, tenías que a ver qué modelo, cómo lo quería, cómo, para, a ver, y cortar y probar 2 o 3 veces para que te quede bien, pero se trabajó mucho, sí, mucho se trabajó. Así como se trabajó con los vestido de novia, y se hacía el vestido de novia y se hacía la torta para la novia también. Pero en realidad la que antes que yo, estaba mi hermana, que ella hacía vestido de novia también y hacía torta. Después quedé yo, ella ya no hizo más, quedé yo haciendo. Ahora ya no lo hago, pues ya estoy bastante grandecita, bastante vieja ya estoy. Pero gracias a Dios cosiendo, sí sigo cosiendo, y cocino también, pero no para mis nietos, para ellos sí. ¿Eran vestidos de fiesta? Sí, muchos vestidos de fiesta para recepción, vestido de recepción, vestido de novia. No, se trabajó mucho para lo mismo. Ahora mismo estoy haciendo vestidos para folclore. Siempre, gracias a Dios, siempre estoy ocupada. Con dolor o sin dolor, siempre estoy trabajando. ¿Y las telas? No, las telas me las traen. A no ser que mi hijo va a Buenos Aires y le encargan a él, porque él ahora empezó a hacer trajes de novia. Y bueno, al hacer trajes de novia se va él a buscar las telas. Y bueno, y él empezó él ahora a trabajar. El vestido de recepción, ya empieza la recepción, así que hay por lo menos 8 o 10 vestidos. Él los otros días se hizo vestido. Nosotros estamos en Federación y hizo vestido para una chica de Concordia. La foto, que lástima, yo tengo la foto de los vestidos y eso. Y bueno, así que siempre hay que estar ocupada, porque donde está desocupada, no. La casa acá que tengo es grande, así que gracias a Dios soy yo la que limpio. Una vez por semana nomás viene la chica, así que Dios me dé fuerza nomás. ¿Y trajes para hombres hacía también? El traje de hombre 1 o 2 veces, pero no me gusta, nunca me gustó. Ahora ropa de criaturas sí, eso sí vivo haciendo. Que el nido de abeja, que el bordado, siempre el vestido así de criatura me encanta. ¿Y había lugares especiales acá para comprar los materiales que usted necesitaba? No, a veces sí, hay materiales, pero no la variedad que querés. Hay que ir acá se traslada mucho a Buenos Aires, ya se compra todo. Y cuando no hay, se va al Paraguay, en el lugar donde hay más variedad de cosas, pero si no, se compra en Buenos Aires. Y acá se trabaja mucho, porque ahora que acá los carnavales se festeja lindo, se hace 3 comparsas, todas muy trabajadas, muy lindas las comparsas, mucha gente. Las noches de carnaval se llenan. ¿Y la manera de cobrar tu trabajo era según la dificultad? Mira, los trabajos
es más o menos las personas que, como es, que si vos ves que ellas no pueden pagar, ya digamos, no la haces, le cobras menos, pero la que puede pagar se cobra lo que tiene que cobrarse, tampoco se cobra mucho, pero siempre hay alguien que no te paga, porque eso es, llevan y se olvidan, pero entre medio de todo, gracias a Dios, se trabaja así, muy bien. Pero los vestidos de novia se hace, este fin de semana tuvimos asiento. Y ahora le quiero preguntar sobre la experiencia con la roticería y las tortas. ¿Cómo surgió la idea de tener una roticería? Y bueno, a mi marido le gustaba y como la verdad que mucho trabajo no había, instalamos acá la roticería, pero se trabajaba un montón se trabajaba. Yo una noche se empezaba temprano, yo hacía las masas de empanada y se hacían, de las 5 de la tarde se empezaba a armar, los rellenos lo hacía ya el día anterior, ya estaba en la heladera para que esté bien, se empezaba a armar a las 5 de la tarde hasta las 12, 1 de la mañana, se vendía hasta 100 y pico docenas por semana, a fin de semana, los sábados se llenaba, eso sí que se llenaba, pero encargaban temprano y ya para la hora que venían a buscar. Y los domingos se hacía tallarines, ravioles. Yo me levantaba a las 3 de la mañana, tal vez dormía 2 horas, a hacer ravioles. Tenía todo preparado ya el anterior, y me ponía a hacer ravioles, 4 o 5 mil ravioles, y tallarines, y capelete, canelones un montón. Ya el día antes traían las bandejas, para los que querían canelones ya teníamos una olla grande y se hacía peseto, y se hacía 10, 12 pesetos, después se lo cortaba en rodajas y se hacía el estofado. Y bueno, y así pasamos como unos cuantos años trabajando así, después ya nos cansamos. ¿Trabajaron solo los fines de semana o todo? No, toda la semana trabajaba, pero el día que más se trabajaba era el sábado y el domingo. Y durante la semana siempre había mucho pedido de empanada, o al pollo al espiedo, teníamos un espiedo grande y se hacían los pollos al espiedo, eso sí, se hacía un montón de pollo al espiedo también. Eso sí, esos eran los domingos o si tenía muchos encargos. ¿Y los días festivos también? Por ejemplo, Navidad. Ahí se trabajaba mucho con lechones, se hacía lechón al horno, ahí se trabajaba mucho. Lechones, se hacía tarteletas, se hacían pedidos así de pan dulce. La verdad que y prácticamente para todas esas cosas estaba sola, porque para los lechones por supuesto los traían ya limpio todo, pero había que dobarlo, tenía el día antes, prepararlos todo, después te ponías al horno, por lo menos te llevaba, qué sé yo, 6, 7 horas. Pues lo tenían que ir despacito hasta que después si no doraba, le ponía un poquito más alto. Pero se trabajó mucho. Y para las tortas, ¿tenía una receta especial? Bueno, mi hermana había empezado antes ella de hacer tortas, después me la pasó a mí, sí, y era un picochuelo, y después torta también, o torta de fruta, lo que sea. Y bueno, aprendí de ella ya no hacía más, me lo pasó a mí, y ahí se hacían muchas tortas. Yo tenía un supermercado, yo no, sino me compraba el supermercado, y ahí se hacía, aparte, ahí eran 120, 130 tortas, aparte las particulares. Pero ahí yo traía ya las chicas que me ayudaran. Pero había noches que no dormían toda la noche. Ponían prendía el freezer, el aire acondicionado, y ponía todas las tortas. No te voy a decir cómo.
¿Y hay algún encargo de una torta que usted recuerde? No, hay muchos, tortas de novia con pilares, sí, hay muchas tortas. La verdad que se hacía de más, mucho. Hay veces que tenía que decir que... Pero sí me costó también porque de tanto trabajar me trató mal, tuve neurisma cerebral. Gracias a Dios salió todo bien. Estuve internada en Buenos Aires como 22 días en terapia. Y bueno, pero gracias a Dios y ahora empecé a hacer torta, pero ya no tanto. Ahora estoy cociendo. Y ayudando ahora un poco a mi hijo que empezó con los trajes ellos de fiesta, así que... Pero siempre hay algo que hacer. El que quiere trabajar tiene para trabajar. ¿Y alguna torta grande o complicada? Sí. Torta grande hicimos para la fiesta de Federación. En un acoplado, por supuesto, se puso todo, papeles, qué sé yo, para apoyar las tortas y éramos como 5 o 6 para armar las tortas. Se hizo como para, no sé qué cantidad de personas, ¿vos te acordás? Siempre la cantidad y se paseó la torta esa, y entre el medio de las tortas, no sé cómo pusieron ahí, pusieron como si hubiera las termas, que salía en una bombita, ¿cómo te voy a decir? Se giraba el agua. Y bueno, y ahí se vació la torta y después se paseó, no, sino la llevaron a la plaza y ahí repartieron. Se cortaba la torta pero cantidad de personas. No sé qué cantidad, pero era mucho, pero no sé cuántas mil personas se hizo la torta. ¿Y tuvieron que armarla ahí encima? Se armó sobre el acoplado. Ahí se armó. Yo tenía la foto y se me perdió, pero yo voy a ver si consigo esa foto. Y se me perdió, hermosa foto, toda con las mujeres que fuimos, éramos 5 o 6 que armamos, pero una noche entera armar las tortas esas. ¿Y de quién fue la idea? Del intendente, pues entonces era Carlito, no, o el gringo Carlito, no sé cuál era. Pues ya no se hizo más, fue esa noche. Fue una sola vez creo que hicieron eso. No sé para qué, era para las termas, era el tiempo de cuando se inauguró las termas, pero antes, no sé qué fecha viene. ¿Y solía o suele viajar a algún lado? Ahora no, pero si no, siempre a Buenos Aires, si no íbamos a Brasil. Brasil fui varias veces. Ahora ya no salgo, ¿no? Sí, acá cerca sí, Montecasero, que tengo un hermano, ahí sí voy, y parientes. Pero si no, ya. Bueno, y ahora que quisiera preguntarle con respecto a los años que hubo dictadura en nuestro país, si recuerda cómo era o cómo la vivió usted. Bueno, nosotros las vivimos, yo prácticamente la viví mal, no te digo porque nunca me metí en una de esas cosas, pero sabía que había personas que estaban incluidas en esas políticas, y bueno, y hay personas que, ¿cómo te voy a decir? Hacían estado de sitio que no había más de 2 personas, no podía estar. Donde había más de 2 personas ya, si no los llevaban presos, bueno, los sacaban, cada uno a su casa, pero hubo personas conocidas que la han castigado y que ha quedado enferma
y, y bueno, y esas muchas personas. Y hay gente también como hacían como escuelas para enseñar, no sé cómo sería militarmente, para ver si, no sé cómo de explicarte, pero daban como clase. Y bueno, tenía una conocida que la llevaron porque justamente la invitaron para esas clases y la han llevado la presa y bueno, la llevaron después para otro lado, pero como al final no vieron que no era nada, digamos, serio, se largaron, pero la tuvieron horas, los militares la llevaron, pero después ya la soltaron porque vieron que no tenía nada que ver. Pero acá había gente que daban clases de esas cosas militares. Yo y cerca de casa había gente que se tuvo que ir porque estaban metidos en esas cosas. Un médico era y pues se fueron y bueno, y después esas cosas que uno no, como éramos más jóvenes, qué sé yo, no teníamos nociones de las cosas que podía pasar. Pero hubo mucho, acá en Federación hubo mucho que castigaban, la misma policía que sabía castigar a las personas. Y la guerra de Malvinas, ¿cómo fue recibir esa noticia? Bueno, eso fue muy triste. Aparte que en barcos que son barcos, ¿no? Que iban la gente. Bueno, en esa gente conocida que se ha hundido el barco y que, bueno, que desaparecieron. Y después mucha tristeza, esas cosas que uno no está acostumbrado en la Argentina, que prácticamente es tranquila. Habrá cosas, bueno, pero Argentina es bastante tranquila. Pero la noticia de que había una guerra, ¿usted se enteró por la radio? Ah, sí, en la guerra sí, nos enteramos por la radio y después escuchábamos ahí todo ¿cómo te voy a decir? Las ayudas que había, porque había mucha ayuda para... Después no sé en qué quedó todas esas ayudas, pero ayudaban mucho a la gente. Y es verdad que se mencionaba que íbamos ganando, cuando la realidad es que no, se lo pasaba por la radio, se hacía publicidad de que nosotros íbamos ganando la guerra, ¿o no recuerda? No, eso no recuerdo mucho porque esas cosas medias, pero decían que se ganaba, sí. En ese entonces sí decían que se ganaba, pero la verdad que los aviones, ¿cuántos aviones no sé cómo, los derribaron? Y en esas como es, en esos buques que había, bueno, ahí iban gente conocida y cómo han quedado también muchas personas conocidas que quedaron mal de las mismas, bueno, del tiroteo que se ha dado. ¿Hay algo más que quiera contarme? Y no sé, tú me dirás sobre qué, que acá en Federación estamos, que no sé qué puede Federación. La Federación es una ciudad muy linda, lo que sí que ahora, sí en este tiempo está medio muy tranquilo. Ahora se está viendo más, ¿cómo te voy a decir? Viste que
ha sucedido cosas así como esa señora que la entraron, que después entraron en otra casa, que están un poco medio descontrolados. Pero si no, es una ciudad muy tranquila, muy tranquila. Aparte, ya llegan el tiempo de los carnavales y todas esas cosas, unos festejos muy lindos. Y después llega a las playas, la playa es muy linda en Federación, muy linda. Mucha gente, viene gente de todos lados, que gracias a Dios los hoteles ya se empiezan a llenar, porque ahora está medio bajo todo, pero no es por Federación, sino ya por es por ¿cómo te voy a decir? La situación está, pero esperemos que si Dios quiere este año que venga mucha gente, pero vienen sobre todo los fines de semana, hay mucha gente, vienen de todos lados. Y hay unos lindos hoteles, se están por hacer otros hoteles más, unos hoteles, según dice, que van a bajar aviones, así que esperemos que salga ese proyecto. Y bueno, así que esperamos que Federación este año surja. Bueno, un gusto haber charlado con usted. Muchísimas gracias por recibirme en su casa y responder cada una de mis preguntas. Pero al contrario, yo estoy muy satisfecha de que haya venido y que haya respondido, no sé si bien o mal, pero algo salió, ¿viste? Le pude responder, aunque sí sea, habrá muchas cosas, pero bueno. Y cuando usted necesita algo, estoy por cualquier cosa que necesite, que alguna noticia, alguna cosa de antes, pero estamos a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias, Negrita.